El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lección número 8. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Un gusto saludarles, apreciados amigos, hermanos, desde aquí del set de la Asociación del Alto Magdalena, el Departamento de Escuela Sabática. Tiene la alegría de llegar con la lección número 8, en esta oportunidad un estudio fascinante del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Queremos invitarles para que hagan de esta lección una herramienta poderosa, una herramienta buena, apropiada, para que el repaso de la lección en cada una de las iglesias sea más especial, más fructífero para llevar a nuestros amigos y hermanos a un encuentro más especial con Dios. Queremos en esta oportunidad saludar a mis dos invitados, al pastor Óscar Vera. Pastor, qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido, el pastor Óscar, el pastor del distrito de Sabana Norte, y para nosotros una alegría tenerle. Pues pastor, es un privilegio en esta oportunidad compartir una lección más importante, maravillosa, especial. Y pues también aprovechar, pastor, para saludar al pastor Estrella y a los hermanos de la Asociación del Alto Magdalena que se conectan fielmente a aprender de la palabra de Dios. Sí, gracias, pastor. Si el apellido del pastor no fuera Estrella, yo diría, oiga, pero es la estrella del pastor. No, pero él es el pastor asociado del distrito de Sarón. Y para nosotros, pastor Camilo, es una alegría también tenerle. Pastor César, muchas gracias por la invitación. Gracias, pastor Óscar, también por acompañarnos. Saludamos también a todos nuestros amigos y hermanos que están con nosotros aquí conectados y esperamos este estudio sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Gracias porque ustedes son un aporte fundamental para el desarrollo de la lección. Pastor Óscar, desde su perspectiva yo quisiera, siempre les pido su concepto, porque definitivamente no me voy a cansar de seguir insistiendo en que nuestras clases de escuela sabática tienen que mejorar. La asistencia tiene que mejorar. ¿Qué error comete el maestro de escuela sabática y cuál sería su mayor acierto? ¿O qué consejo le podríamos dar para que la lección pueda mejorar cada sábado en nuestras iglesias? Ok, hay algunos factores que considero que son muy importantes y creo que como maestros debemos permitir. Creo que cada uno de nosotros al estudiar la palabra del Señor tenemos conceptos e ideas diferentes, pero que tienen un propósito. Y hay momentos donde queremos imponer nuestra postura y nos cerramos a escuchar algunas recomendaciones o enseñanzas que pueda adquirir el hermano durante la semana. Yo creo que a veces ese es uno de los errores que tenemos, es que es así como yo pienso, como yo creo. No, hay ideas interesantes que también pueden enriquecer el estudio de la palabra del Señor. Es una mente abierta, claro, fundamentada en la palabra de Dios, pero que permita la interacción, ¿cierto? Qué bueno, qué importante. Y pastor, ¿qué consejo daría a los maestros, pastor Camilo? Bueno, yo creo que a lo largo de los años, yo he visto mucho, pastor César, pastor Óscar, muchas ocasiones cometemos el error de predicar o hacer de la lección una predicación más. Sí. Y creo que lo correcto sería es que nosotros podamos poner a participar a nuestros estudiantes a través de preguntas. Creería que sería lo más importante en ese momento de estudio, porque vamos a repasar juntos, a estudiarlo juntos. Pero si yo me siento allí y comienzo a dar un sermón, pues no tendría sentido el repaso. Gracias, pastor. Hermanos, este concepto, los consejos que acaban los compañeros de mencionar, se han repetido en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Por favor, ya no hay excusa para que cometamos esos errores, sino con la ayuda del Señor vamos a hacer una lección muy interactiva, participativa, y lo que dijo el pastor Óscar, importante, con una mente abierta. Lógicamente el maestro debe profundizar más, debe conocer más que sus alumnos para poder guiar la lección. Muy bien, entremos por favor ya de lleno, compañeros, a el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, la lección número 8, enfocado hacia el mesianismo de Cristo, hacia su misión, ¿no? Ahora, vamos a comenzar por allí. ¿Cuál fue, pastor Óscar, la misión que fue encomendada a nuestro Señor Jesús, que fue encomendada por nuestro Dios Padre? Y digámoslo de esta manera, ¿de qué manera nuestro Señor Jesús demostró el cumplimiento de su misión? Ok, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, acerca de la misión, ¿no?, encomendada por el Señor Jesús,
Hay un pasaje bien interesante, Juan 3:16, nos recuerda parte de esa misión. Dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de salvar, el propósito de restituir y darnos la oportunidad a nosotros de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. También algunos de los aspectos importantes fue el de vindicar el carácter de Dios ante los hombres. Creo que eso es un factor muy importante. Importante, qué bueno. Entonces, dice Elena White, que desde los concilios celestiales antes de la fundación del mundo ya se le había colocado a Jesús su misión y él la había aceptado, ¿no? Venir a morir a este mundo por la salvación del ser humano. Pero Pastor Camilo, el Señor Jesús, ¿por qué razón no vino y le dijo, como decían los judíos, abiertamente, ¿no? Díganos, ¿eres tú el Mesías o no? Y yo noto que el Señor como que evadía la pregunta. ¿Qué pasaba? Pareciera que Jesús la estaba evadiendo, Pastor César. Ajá. Sin embargo, las evidencias a través de milagros, de señales y demás, creo que serían lo más indicado para que ellos reconocieran que este era el Mesías. Sin embargo, no lo hacía a viva voz porque, según lo presentaba la lección a través de cada pasaje, veíamos que estas personas buscaban para matarlo. Entonces, si él lo mencionaba a viva voz, pues lo iban a matar y sería como el pretexto que ellos estaban buscando para apresarlo y demás. O sea, como adelantaría el momento. Es correcto. Y como dijo el Señor en su palabra, todo tiene su tiempo. Uh-huh. Y él muchas veces no mencionó, todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado el momento. Así es. Miren, el Evangelio de Juan en el capítulo 10, en el verso 24, mis hermanos, y 25, dice precisamente, ratifica lo que estamos mencionando. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Interesante, ¿no? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es decir, como quien dice, miren mis obras y mostraré realmente quién soy. Y hoy en día, Pastor Oscar, es lo mismo, ¿no? Porque el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Pastor, y es importante que a través de sus señales y sus prodigios, él estaba mostrando su estrecha relación con el Padre. Sí. Es importante cuando nosotros vemos en la lección, en varias oportunidades el Señor hablaba para ellos. Lamentablemente, su conocimiento más que estar en luz, se encontraban en tinieblas que no les permitían definir claramente la relación que había entre Jesús y alguien con el Padre. Yo creo, pastores, que eran unas tinieblas voluntarias, porque venían en el Antiguo Testamento, tenían la orientación, pero se quisieron cegar, ¿no? Eso es importante, interesante. Ahora, Juan 5:39 es un texto muy conocido, ¿cierto? Y el mismo Señor Jesús lo mencionó, me gustaría que lo recordáramos. Escudriñad, dicen mis hermanos, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escrituras hacía referencia el Señor Jesús en ese momento, Pastor Oscar? Bueno, precisamente estábamos hablando de Juan 5:39, ¿no? Y ahí estaba hablando del Antiguo Testamento. Estábamos hablando del Antiguo Testamento y lo que mencionamos hace unos instantes, ellos tenían la luz, Pastor. Sí, señor. Sin embargo, pues estaban cegados en sus conceptos, en sus filosofías y demás que no les permitía ver a la luz que era Cristo Jesús también que estaba enfrente de ellos. Pastor, y dentro de todas esas cosas que en el Antiguo Testamento, esas profecías que el Señor dijo, miren allá, pongan su foco allá en el Antiguo Testamento, ¿qué podríamos nosotros resaltar? Mencióname una en este momento. Bueno, hay una que me gusta mucho, por ejemplo, voy a mencionar la que está en el Nuevo Testamento y luego haré también reflexión del Antiguo Testamento. Juan capítulo 2, versos 16 al 17, miren lo que dice, incluso allí nos da respuesta. Sí. Dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito. Es decir, ellos inmediatamente recordaron que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. A su mente vino esa expresión que dice, el celo por tu casa me consumirá. Cuando los discípulos y las personas que estaban allí de repente escucharon las palabras de Jesús, su mente se fue a los versos que están registrados en Salmos 69:9 que dice, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que
te injurían han caído sobre mí. Entonces vemos que el cumplimiento fue una realidad allí con Jesús. Fue literal, puntual, Es ¿no? correcto. Así es. Bueno, pero son muchas. Pastor Oscar, ¿usted cuál podría resaltar de un cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento así muy directo en Cristo? Ok, bueno, hay una muy interesante también en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 23, que dice así, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Ajá. enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y precisamente Isaías capítulo 40, el versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero en el libro de Números encontramos un acontecimiento muy interesante donde el pueblo de Israel tenía que mirar a un asta que se había puesto allí con una serpiente. Recordamos que en el desierto muchos de los israelitas lamentablemente habían caído, murieron Sí. al no, bueno, hay una cita de la hermana Joy que dice que lo único que ellos tenían que hacer era mirar el asta, se desarrollaba Mirar la con fe, ¿no? mirar con Claro. fe, Ajá. y dice que muchos se negaron a mirar, decían, eso no va a suceder nada, y hay una parte donde dice que muchos familiares que estaban con salud tomaban a la persona quien estaba delicada y la ponían para que mirara allá, y la fe de esa persona permitía que se restaurara pues como tal su salud. Y vemos ese cumplimiento en el Nuevo Testamento en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Creo que muchos de nosotros tenemos que mirar a la cruz, y mirando a la cruz y teniendo en cuenta el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, nos dan la seguridad que en el nombre de Jesús nosotros podemos alcanzar precisamente lo que esperamos, y es ser salvos. Qué bueno, ¿no? Tremendo, ¿no? Analizando esto a fondo, uno dice, ¿cómo puede ser posible que con todas esas evidencias no se dieron cuenta de que Él era el Mesías? Por ejemplo, hablando, pastor, acerca de el momento de la crucifixión, hay varios elementos, ¿cierto? Así es. Que ya se habían anunciado y que se cumplieron. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, verso 36, allí se menciona que no será quebrado hueso suyo. Y el texto bíblico hace referencia a ello, y eso era parte de lo que iba a acontecer, o lo que ya estaba escrito, perdón. Números 9:12, para quienes quieran buscarlo y estudiar con nosotros. Bueno. Miren lo que dice: no dejará nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces, ahí también está haciendo mención a lo que aconteció con nuestro Señor Jesús. Ningún hueso de nuestro Señor Jesús fue quebrado. Y por ejemplo, ese tema de que su túnica le echaron suertes, porque también estaba profetizado así, ¿no? Así. Que no le iban a repartir. Así que, mis hermanos, definitivamente era clara la demostración. Pero como dicen por allí, no hay peor ciego que el que no quiera ver, porque el Señor les estaba mostrando, pero no quisieron ver. Ahora, me llama la atención algo, Pastor Oscar, y es los discípulos. No hablemos de los lejanos, hablemos de los cercanos. Los discípulos, ahí 3 años caminando con el Señor Jesús, en un ministerio público. El Señor les dijo claramente, mire, me van a llevar a Jerusalén, voy a ser sacrificado, voy a ser crucificado, me van a ultrajar, me van a hacer esto, resucitaré el tercer día. Pero uno nota que como que ellos no entendieron bien el tema. ¿Hasta cuándo lo entendieron, pastor? Ok, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es muy interesante el libro de San Juan, el capítulo 14. Sí. Encontramos una de las promesas que llena nuestro corazón de esperanza, y es: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y hay un momento en el que el Señor Jesús habla para ellos y le dice: y vosotros conocéis el camino. Sí. Y entonces se acerca en su momento uno de los discípulos y dice: bueno, pero Señor, ¿cuál camino? Nosotros no conocemos el camino. Sí. Y el Señor tiene que decirles: pero ¿cuánto tiempo yo estoy con ustedes? He estado con ustedes, les he enseñado el camino. Y San Juan, en el capítulo 14, el versículo 6, el Señor le dice: yo soy el camino, o sea, yo soy la verdad y yo soy la vida. Okay. Y en el preciso momento, bueno, en el que el Señor Jesús es llevado también a la cruz, y muchos reconocieron: oiga, de verdad nosotros crucificamos al Mesías. Ajá. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hicimos esto? Pero lamentablemente la frase que usted acaba de tomar es muy cierta, pastor. Sí. No hay peor ciego que la persona que no quiere ver. Lamentablemente allí encontramos a muchos líderes, y también uno de los discípulos, quien fue Judas, ¿no? Estuvo tan cerca del maestro,
pero a la vez estuvo tan lejos de él que no permitió que en su corazón el Espíritu Santo trabajara y le pudiese reconocer como el verdadero Mesías. Pastor, de hecho hay algo, yendo en la misma línea del pastor Oscar. Sí, señor. Juan capítulo 2, verso 22, menciona específicamente lo que aconteció con los discípulos. Sí. Menciona al pastor Oscar, ellos caminaban con Jesús y demás. Ajá. Pero miren lo que dice el texto bíblico. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto. Hasta ahí cayeron en hasta esos cuenta. momentos. Sí. Y miren lo que dice. Y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuándo? Cuando Jesús murió. ¿Cuándo? Cuando Jesús resucitó. Es allí cuando ellos se dieron cuenta y empezaron a creer en las palabras de nuestro Señor Jesús. Y sabe, pastor César y pastor Oscar, yo meditaba un poco en esto. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que nosotros lleguemos a creer en esto? ¿Qué tiene que pasar en nosotros para que nosotros realmente busquemos a Jesús y le creamos a Él? Yo espero que no nos pase como los discípulos, tengamos que ver cómo muere nuestro ser amado. En este caso, los discípulos murió Jesús para creer y ahí sí buscar a Jesús para que les ayudara de alguna manera. Hoy en día nosotros haciendo la reflexión que el pastor Oscar, el pastor Camilo está mencionando, hoy en día estamos en la misma situación. Yo creo que el pueblo de Dios no puede decir que está en tinieblas. Nosotros sabemos dónde estamos y para dónde vamos. Y sabemos que el Señor Jesús viene por segunda vez y ha dejado como señales claras, ¿no? Que Dios nos ayude a tener una mente y una mente abierta y una conexión con el cielo, de tal manera que estemos apercibidos y no nos coja como los judíos y como los religiosos en el tiempo de Jesús. Ellos tenían varios problemas, ¿no? Dice que ellos rechazaron también porque utilizaban como mandamientos de hombres, es decir, enseñaban otras cosas diferentes, ¿no? Pero hay una situación que yo quiero que Pastor Oscar usted nos ayude a entender, una declaración que me pareció de parte de Jesús muy importante. Está en Juan capítulo 8, el verso 23, cuando el Señor les hablaba a los judíos y religiosos de su época, les decía el pan y el vino, clarifica las cosas. Miren lo que les dice aquí. Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Dice aquí, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué quiso decirles? ¿Cómo puede ser posible que les dijera de esa manera tan directa, ustedes son de abajo? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Pastor, mira, es muy interesante y creo que hay momentos en la vida donde nosotros pretendemos pensar en las cosas celestiales, pero descuidamos lo que es eterno y nos enfocamos en lo que es terrenal. Precisamente el enfoque que ellos tenían era más a las cosas de este mundo. Habían olvidado lo que era trascendental, habían olvidado lo que era importante. Creo que eso terrenal no les permitía a ellos ver más allá y entender la razón y el propósito y el cumplimiento pues de lo que el Señor Jesús en realidad vendría a ser. Hay un momento tan especial en la vida donde el Señor tiene que hablar para ellos, y decirle las cosas de este mundo los ha cegado y no han permitido que la luz pueda llegar a sus corazones, y creo que lo terrenal puede hacer que perdamos lo que es importante. Tremendo, que uno le diga al propio Señor, ustedes son terrenales, ustedes no entienden, ustedes tienen su mira en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba. Les estaba hablando clarito en ese tiempo, pero compañero, en este momento como discípulos del Señor, ¿nos puede pasar lo mismo a nosotros o no? Claro que sí, pastor, puede estar pasando. Puede estar pasando, ¿cierto? Y eso es interesante. Yo creo, ahí mientras el pastor hablaba, a mi mente venía el pensamiento de los hijos de Dios o los líderes en ese tiempo del pueblo. Hicieron de las cosas espirituales un negocio. Por ejemplo, la venta de las palomitas, de todos esos animalitos. Ellos no estaban con el enfoque espiritual, sino en lo que les podía dejar a ellos monetariamente. Y qué error tan grande. Yo pensaba, meditaba en esas palabras y yo decía lo siguiente: yo creo que tenemos que estar haciendo planes para el futuro, pero teniendo presente que mi lugar y el de mi familia es el cielo. Esa es la prioridad, ese debe ser el pensamiento de nosotros como iglesia.
debemos estar Importante. pensando en el cielo, que ese es mi lugar para la eternidad. Sí, ¿cómo podemos dejar de ser tan terrenales y ser un poco más celestiales? ¿Sabe? Yo quisiera compartir con ustedes, apreciados amigos, hermanos, maestros, para que ustedes tengan una herramienta más. Esto no está dentro de la lección, pero me parece importante declararlo, porque ¿cómo podemos ser más espirituales? Y como dijo el Señor Jesús, no ser de abajo, sino de arriba. Primera de Corintios, en el capítulo 2, el verso 11 en adelante, del verso 2, el capítulo 2, versículo 11 en adelante, nos habla de que debemos de ser menos carnales y más espirituales. Pero a mí me llama la atención declaraciones como la que dice aquí, es que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino, dice acá, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por esto de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por los hombres, con sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre carnal, el de abajo, dice aquí, no puede percibir las cosas que son de Dios, no las entiende, porque para él son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero Pastor Oscar, coméntame un poquito esto. Viene el verso 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién lo instruirá? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo poder llegar a no ser tan terrenales y no estar acá, sino tener una mente tan espiritual que el Señor diga, usted, yo, todos nosotros, apreciados hermanos, somos tan conectados con el cielo que tenemos la mente del Señor? Okay. ¿Cree eso posible, pastor? Claro que sí, pastor. Precisamente hay un libro muy interesante que creo que muchos de nuestros hermanos y amigos que puedan estar viendo aquí, es el libro Evento de los Últimos Días. Okay. El capítulo número 5 lleva como título La vida devocional del remanente y nos muestra allí claramente el ejemplo de Job. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 5, versículo 24, dice, y Enoc caminó fielmente con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó a vivir con él al cielo. Es muy interesante, ¿no? Y leía una matutina donde a veces nosotros podríamos excusar y decir, es que Enoc tuvo ventaja sobre nosotros. Quizás los tiempos antiguos eran mejores que los nuestros, pero dice que eran iguales. Él tenía sus tentaciones, él tenía sus luchas, tenía sus momentos de dificultad, pero hay una parte que considero que es importante. El estudio de la Biblia es importante, la oración es importante, pero allí dice, pero Enoc educó su mente para sentir la presencia de Dios todos los días a su lado, o sea, 24/7. Yo creo que nosotros podemos lograr eso, pastor, si nosotros tenemos presente que Dios está a nuestro lado. Solo que hablamos de la noción del tiempo de Dios a nuestro lado y es que podemos perderlo rápidamente. Sí, yo puedo estar orando, estudiando la Biblia, pero se me presentó un tipo de dificultad. ¡Wow! Y inmediatamente perdí la noción de que Dios estaba a mi lado. Yo creo que, pastor, si nosotros tenemos presente que Dios está con nosotros cuando vamos al supermercado, que Dios está con nosotros cuando estamos en un semáforo esperando que pase el rojo a verde, cuando estamos en un trancón, en todo momento, yo creo que podemos vencer. En el nombre de Jesús, educar nuestra mente para sentir que Dios está a nuestro lado. Qué bonito comentario el que acaba de hacer el pastor, porque así, hermanos, somos más espirituales. Si tengo en este momento, tenemos la presencia de Jesús a nuestro lado. Allí, cuando usted esté delante de su iglesia, delante de su clase, escuela sabática, ten la plena seguridad, preciado maestro, que vas en el nombre de Dios y está la presencia de Dios contigo. Si uno tiene esa noción de que el Espíritu Santo siempre está con uno, pues la mente va a ser la mente de Jesús, va a ser muy espiritual. Como decía el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera del cielo, allá estás. Si fuera al estrado de tus pies, allá estás tú. Como quien dice, no hay lugar. En todo lugar está la presencia de Dios. Pastor Camilo, voy a leer un par de declaraciones de Elena White y usted me va a ayudar, porque están en la lección, pero me parece muy importante, hermanos, que las podamos explicar a nuestros alumnos este sábado. Dice, Dios no esconde su verdad de nadie. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. ¿Cómo pudo ser posible eso? Que la verdad estaba allí, pero por su conducta no la pudieron ver. Fueron tinieblas lo que vieron. Así es, pastor. De hecho, yo cuando leía esta expresión, yo meditaba y yo decía, Dios mío santo, no debo caer en ese error. Sí. No puedo caer en ese error. Y trayéndolo a nosotros hoy, bueno, ellos tenían a Jesús allí
y se llenaron de tinieblas por ellos mismos. Sin embargo, hoy en día podemos estar cayendo en lo mismo cuando hacemos tal cosa, cuando mantenemos la Biblia cerrada. Las tinieblas llegan a nosotros cuando mantenemos esta Biblia debajo de la almohada o solamente abierta ya en el Salmo 91 y no la aplicamos a nosotros. La idea es abrirla, leerla, estudiarla y llevarla a la aplicación a nuestra vida. Allí vamos a tener, allí la verdad no se va a esconder. Entonces es interesante eso, pastor. No podemos llegar a caer en ello de guardar la Biblia. Como una persona alguna vez me decía, no, pastor, la Biblia no tiene poder y demás. Y yo decía, pero ¿por qué no? Y ella me decía, es que yo la pongo debajo de mi almohada y se supone que así pues voy a estar protegida. Y pues nosotros vamos a ser protegidos y vamos a ser enseñados y educados cuando nosotros la leamos y la estudiemos. Y allí vamos a encontrar la luz. Usted me hizo acordar de algo. Este sábado estuve predicando en la iglesia central y un amigo se me acerca con la Biblia nueva y me dice, pastor, necesito que ore para que la bendiga. Le dije yo, pues si ya está bendita, es la palabra de Dios, yo no necesito orar para eso. Por lo que acabas de mencionar, algunos la tienen como un amuleto y no la hacen parte de su existencia. Y Pastor Oscar, voy a leer la otra declaración y usted nos ayuda con esa. Dice, tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. ¿Qué quiso decir Elena White? ¿Qué está señalando aquí Elena White que nos ayude a entender un poco más por qué rechazaron a Jesús? Ok, pastor, mira, es muy interesante el estudiar la palabra y poder aplicarla a nuestra vida, la parte práctica. Hay momentos donde podemos convertir todo en tradiciones y precisamente dice allí, son tradiciones. Y creo que las tradiciones son réplicas de algo que nosotros hemos escuchado. Hemos escuchado y nos quedamos con eso, pero la palabra del Señor es luz, es luz, es luz. Y no podemos quedarnos solamente con lo que una persona nos mencionó. Creo que a muchos de nosotros nos pasa como pastores cuando predicamos. Y precisamente venía reflexionando esta mañana en eso. No, es que como el pastor dijo. No es necesariamente lo que el pastor dijo, es lo que la palabra del Señor enseña. Y me sucedió algo muy interesante hace unos meses atrás, pastor. Sí. Y lo cuento aquí rápidamente en una de mis iglesias. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar para tener la cena del Señor. Y pues me gusta estar en la cena del Señor con todas las iglesias pues, del distrito Sabana Norte. Sí. Y le dije, vamos a hacerlo un viernes o un sábado en las primeras horas. Un sábado en las primeras horas, porque es de puesta de sol a puesta de sol. Y bueno, se preparó la cena del Señor y luego llega un hermano y dice, pero pastor, ¿cómo es posible que vamos a tener la cena del Señor hoy primeras horas del sábado en la noche si nosotros venimos de tradición que solamente la cena del Señor se participa son los sábados y en la mañana, ni siquiera en la tarde? Sí. Y le dije, hermano, ¿y dónde dice eso? Porque cuando yo voy a la palabra del Señor encuentro que Jesús participó de la última cena, fue un día jueves. Entonces tendríamos que nosotros hacerlo un jueves. Entonces a veces las tradiciones o lo que hemos escuchado de otra persona, yo creo que es importante. Todos tenemos la Biblia a la mano y con oración poder escudriñarla, pidiendo al Espíritu Santo y que cada día podamos entenderla. Claro, está usando el Espíritu de Profecía también para poder tener conceptos claros. Eso nos va a ayudar también muchísimo. Eso evitará interpretaciones humanas, privadas, que nos desvíen. Vamos a ir cerrando la lección, el tiempo ya llegó, pero Pastor Camilo, un texto de la Escritura que usted diga, qué importante que estos hermanos estudien este texto el próximo sábado. Bueno, yo creería que Juan capítulo 5, verso 39, usted lo mencionaba. Okay. Quisiera leerlo en la versión Dios habla hoy. ¿Cómo dice? Miren cómo dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado. Y me quedo en estas palabras, pastor. Creo que nosotros deberíamos estudiar con mucho cuidado incluso esta lección en cuanto a las profecías bíblicas, porque esto también es para nosotros. Hay que estudiarla con cuidado, hay que detallarla, hay que ver cada cosita allí también para que no nos pase como el pueblo de Dios en tiempos pasados. Qué bueno. Pastor, su texto. Pastor, el mismo capítulo, solo que tomaría los versículos 37 y versículo 38, que dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí,
Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Es muy interesante que los discípulos en su momento le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. O sea, queremos conocer al Padre. Y el Señor Jesús tiene que decirle a los discípulos, ¿cuánto tiempo yo estoy con ustedes? Y me digan que no conocen al Padre, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y precisamente la lección de esta semana nos motiva a nosotros a creer en Jesús, que es el enviado de Dios, y a creer en su palabra. Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos pasajes que se cumplieron o profecías que se cumplieron en Jesús. Solo que hay personas que, como cierra el texto, dicen, pero no le creen al que le envió. ¿Sí? Muchos dicen creer en la palabra de Dios, pero no creen en el Dios de la palabra. Y creo que nosotros nos movemos por fe y no podemos dejar de creer quién es la palabra, quién es el verbo, ¿sí es cierto? Quién está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Ok. Cerremos con el punto central de la lección. ¿Cómo tú lo enfocarías? ¿Cuál es el punto central? Ok, yo lo mencionaría de la siguiente manera, pastor. Las profecías bíblicas en cuanto a Jesús se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. Ok. ¿Y cómo lo dirías? ¿Cuál es el punto central de la lección número 8 de esta semana? Ok, pastor, toda la palabra es inspirada por Dios. Sí, nosotros no solamente nos basamos en un testamento, ya sea el Antiguo o el Nuevo, nos basamos en los dos. Hay personas que dicen, no, es que ustedes se quedaron en el Antiguo Testamento. No. Lamentablemente uno escucha muchísimo eso, y hay personas que dicen, ustedes se quedaron en el Antiguo Testamento y ahora es que estamos en el Nuevo Testamento. No, nosotros notamos, estudiamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, entonces que los hermanos puedan entender que toda la palabra es inspirada por Dios. Y todo lo que está aquí se está cumpliendo y se va a cumplir. Muchas gracias, Pastor Camilo, Pastor Oscar. Dios les bendiga. Excelente repaso de lección, apreciados hermanos. Esperamos que cada día más hermanos, más iglesias se beneficien del esfuerzo que se está realizando desde el Departamento de Escuela Sabática, llevándole la lección con el único objetivo de que nos enfoquemos todos a dar los puntos centrales de la misma cada semana. Muchas gracias, mis hermanos. Un abrazo cordial para todos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Estudiando para Compartir. Dios les guarde y muy amables.